Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos a esta conferencia de prensa semanal del Partido del Trabajo. Decirles que la semana pasada pudimos constatar a través de un boletín que emite el Gobierno del Estado el pronunciamiento que hiciera el gobernador Miguel Alonso respecto a ciertas declaraciones que se han hecho desde distintos sectores, organizaciones o partidos políticos. Naturalmente celebramos que a través de ese comunicado él reconozca la pluralidad, la unión y la madurez política de todos los sectores, que reconozca que las expresiones sociales tienen las puertas abiertas a su gobierno, pues con madurez han señalado errores y aciertos, y más allá de que reconozca, pues que pudiera considerar los puntos de vista y las declaraciones de estas organizaciones y partidos políticos. Asegura a Miguel Alonso que tiene la convicción personal de propiciar y buscar el diálogo y los acuerdos con todos los sectores, ya sean del ámbito económico, político y social, o educativo y religioso. Nosotros en el Partido del Trabajo queremos decirles a través de su conducto a la sociedad zacatecana que los pronunciamientos públicos que se han hecho tienen la finalidad de contribuir a la prosperidad de los zacatecanos, que más allá de que tuvieran tintes políticos o que tengan tintes políticos, nosotros sostenemos que si le va bien a Zacatecas, le va bien al gobernador. Pero no se ha tenido respuesta y habrá que insistir en temas como la falta de apoyo a los empresarios, la enigmática situación de lo que sucedió con el subsidio del ICR, que aún sigue estando ahí en el debate, que no han logrado aclararlo, el escaso aumento a la clase trabajadora, las erráticas políticas sociales y de seguridad, el incremento irresponsable a la tarifa del transporte público, los errores y las omisiones que se han señalado, como el tema del maiceo a los diputados, donde nunca tuvimos una postura formal, mucho menos una investigación seria de cómo se resolvió este asunto, y naturalmente lo de la cruzada contra el hambre que se anunció hace escasas 3 o 4 semanas, donde se hablaba de la incorporación para lograr la totalidad de 14 municipios y que nos daban cifras que son mentiras, ¿no? Que se estaba apoyando a 758,000 zacatecanos, prácticamente un 90 y tantos % de la población, incluyendo adultos y recién nacidos. Por eso nosotros decimos está bien que tengan la disposición de aclarar, de dialogar, ojalá que se dé mucho más allá del pronunciamiento mediático, ojalá que se convierta esto en una realidad, que asuman con responsabilidad el tener una interlocución seria y formal con los partidos políticos, las organizaciones, los sindicatos. Naturalmente decirles a todos ustedes que el Partido del Trabajo está dispuesto al diálogo, siempre lo hemos estado, pero al diálogo serio, formal, que lleva a que se pueda construir una distinta realidad para todos los zacatecanos en beneficio de todos nosotros. Reconocemos como una buena medida, naturalmente, el implementar huertos para el sustento familiar, una de las dinámicas que se anunciaron y que están incluidas dentro de estos programas, pero les decimos a la Secretaría de Desarrollo Social, al gobernador del estado, a todas las personas que están involucrados en este sector, que nosotros sostenemos que la erradicación de la pobreza no se logra con apoyos asistenciales. Insisto, la idea de los huertos es una idea muy positiva, una medida que si fuera complementaria sería ideal, no es la panacea. La idea de los huertos como un complemento a otras medidas que nosotros creemos son las que verdaderamente resuelven, que es la generación de fuentes de empleo. O sea, si se generan fuentes de empleo en el estado de Zacatecas y se implementan adicionalmente medidas como la de los huertos, las becas escolares, distintos subsidios para algunos sectores, pues naturalmente que vamos a tener una economía que florezca. Pero no se puede hacer un anuncio de erradicar la pobreza en función de conseguir una bolsa adicional de recursos extraordinarios para poder implementar huertos familiares. No todos los domicilios tienen condiciones para poder implementar esta medida, pero sí podemos hablar de un sector muy importante de la sociedad en distintos municipios del estado que tienen la necesidad de un empleo formal. Y naturalmente esta es una obligación y una responsabilidad del gobierno. Las autoridades deben de explicar la metodología, los criterios y los planes de trabajo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que, insisto, han anunciado se implementará en 14 de los 58 municipios del estado. Este día pasado, el Día del Trabajo, el motivo
es motivo para nosotros como Partido del Trabajo, como parte de una sociedad, de distintas reflexiones. En principio, pues bueno, que la autoridad no estuvo presente ni atestiguó el desfile, lo que significa que no tiene sensibilidad y posiblemente ni siquiera le interesa escuchar los reclamos de los trabajadores. El Partido del Trabajo reitera su apoyo y autonomía a los sindicatos. Hacemos un respetuoso llamado a seguir luchando por los derechos de la base trabajadora, que son la naturaleza misma de los sindicatos, para que sea motivo de su principal bandera y preocupación de los que dirigen los distintos sindicatos, quienes siempre les hemos manifestado nuestra solidaridad y respeto, que vuelva a ser la base de sus agremiados su prioridad. Es necesario un mayor activismo de los sindicatos para poder enfrentar los retos y desventajas ante la reforma laboral, y ante dicha reforma pues se avisora un futuro incierto para la clase trabajadora, que ahora con las nuevas reformas mal llamadas estructurales, con todo lo que tendrá que analizarse en las leyes secundarias, tenemos que ver la real repercusión y la afectación que se tiene en la clase trabajadora. Yo creo que tenemos un gran reto como sociedad, no solamente quienes participamos de algún partido político, sino todos los zacatecanos, todos los mexicanos. Por eso, pues un llamado a la reflexión. Hay estadísticas ahí que nos demuestran los altos índices de desempleo en el estado de Zacatecas. Todos nosotros en distintos sectores hemos tenido la oportunidad de constatar que no ha habido algo que detone la generación de fuentes de empleo y que lamentablemente no hay algo tampoco que blinde las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores. Y bueno, creo que el ejemplo más reciente, el más claro, por tratarse de una base de más de 10,000 trabajadores solamente de la burocracia del Estado, pues nos pudimos dar cuenta de que en efecto están en un total grado de indefensión y que no hay quien alce la voz a nombre de ellos y que no hay quien esté dispuesto a hacerles justicia. Por eso necesitamos todos, insisto, involucrarnos. Y bueno, pues de nuestra parte es lo que teníamos que plantearles. Si existe alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto la atendemos. Es una clara mentira del gobernador en todos los temas, en especial en este de la persona controlante. Mira, sí, los datos que nos dieron Araceli en su momento, ustedes recordarán que solamente había 2 municipios que estaban incorporados a este programa. Nosotros sostenemos que es un programa que ellos persiguen con fines estrictamente electoreros. Ahora anunciaron en semanas recientes la incorporación de 12 municipios más para hacer un gran total de 14, pero según las cifras que nos daban, incluso a través de un boletín oficial, estaba hablando de que iban a salir beneficiado el 97% de la población de estos 14 municipios. Digo, es naturalmente una mentira. Ojalá que existiera un programa que pudiera dar esos resultados. De entrada, decirte que el 97% de la población ni siquiera se encuentran, por fortuna, dentro de los indicadores de pobreza extrema. Entonces ahí se está ayudando al bebé, al abuelito, al empresario, al gasolinero, al ama de casa, al campesino, al 97% de la población de estos 14 municipios. Nosotros lo que decimos es que si verdaderamente existe una voluntad, como ya lo hizo por lo menos a través de los medios de comunicación, de establecer un diálogo serio, formal, en ánimo de construir una ruta, una alternativa diferente para Zacatecas. Si existe esa voluntad de Miguel Alonso con los distintos sectores, partidos políticos, organizaciones, pues es para nosotros una buena noticia, siempre y cuando no quede solamente en lo mediático y que verdaderamente se pueda lograr. No solamente no hemos tenido una interlocución con el gobierno, con ninguno de los funcionarios de su gabinete, aún aquellos que están obligados constitucionalmente, o que por lo menos esa es su responsabilidad, a que se tenga de manera muy estrecha un diálogo, como es con la Secretaría General de Gobierno. Entonces, pues nosotros esperamos que este pronunciamiento sea real, y la manera en la que en el Partido del Trabajo habrá de constatarlo, igual que la sociedad, será teniendo respuestas claras y contundentes a todas las preguntas que nosotros hemos hecho. ¿Qué ha pasado? Lo del ICR, independientemente de su ruta jurídica, es una realidad. No han podido demostrar lo contrario, no han podido demostrar qué se ha hecho con esa bolsa de recursos que ya durante 4 meses se ha ido acumulando, de más de 9,000 trabajadores del gobierno, más todos los institutos, los COBAES, los tecnológicos que existen. O sea, estamos hablando de un recurso muy considerable por el descuento al subsidio que se les está haciendo, y que simplemente esperan a que pase el tiempo, pero no a dar una respuesta. Nosotros hicimos
un pronunciamiento a través incluso de una carta pública que hicimos llegar al despacho de Miguel Alonso con motivo del alza de la tarifa del transporte, cuáles eran los argumentos en un momento en el que la economía familiar en Zacatecas está colapsada para poder justificar un aumento al transporte público, y nunca recibimos ninguna respuesta. Nosotros denunciamos públicamente, nos manifestamos a favor incluso de acudir en las investigaciones a las que fuéramos sujetos, que en su momento fuimos integrantes de la 60 legislatura en un escándalo que naturalmente evidenció lo que durante mucho tiempo fue un secreto a voces, que era la manera en la que se operaba de un poder hacia otro poder, esa invasión y ese maiceo y esa corrupción, y nunca pasó absolutamente nada. Se le dio carpetazo a una investigación en la que ni siquiera fuimos llamados a declarar quienes estábamos dispuestos a hacerlo. Entonces, si verdaderamente hay una voluntad de diálogo, si verdaderamente cree que las manifestaciones que han hecho las distintas organizaciones, sindicatos y partidos han sido maduras, han sido responsables, que las atiendan. Es la mejor manera de hacerlo, y en el Partido del Trabajo naturalmente que estamos dispuestos a hacerlo, a establecer ese lazo, a poder darles nuestra perspectiva, nuestra óptica de cómo las cosas en Zacatecas pudieran mejorar para el beneficio de todos nosotros. El sábado fue un evento, ayer fue el evento del 25 aniversario del PRD. En el discurso el dirigente estatal plantea la necesidad de una izquierda unida y hace una perspectiva a futuro de lo que viene en Zacatecas, y llama que solamente en esta manera, integrando esfuerzos desde este ángulo político, se tendrán las opciones necesarias, las oportunidades de poder avanzar. A este llamado, el PT, ¿qué postura estaría contestando en este llamado que hace el de buscar integrar la izquierda? Bueno, de entrada, si me permiten felicitar a través de su conducto a este órgano político que cumple ayer 25 años de su existencia, a su dirigente estatal, y nosotros decir que no solamente siempre hemos sido respetuosos de la vida interna de cada partido político, sino que también siempre nos hemos pronunciado con una afinidad en particular con los partidos de izquierda. Me refiero al PRD y a Movimiento Ciudadano y Morena, que está en vías de constituirse. Sabemos que vienen grandes retos para Zacatecas en procesos electorales próximos. Sin embargo, también sostenemos la alianza entre los partidos es importante, es valioso que pudiera empezar a construirse un diálogo en ese sentido, pero lo que es indispensable es la alianza entre los ciudadanos, es la concientización de la realidad que nosotros estamos padeciendo, de los pésimos gobiernos que tenemos a nivel federal y estatal, y yo creo que nosotros no tendríamos ninguna dificultad, así lo hemos expresado siempre, de poder en una agenda donde la prioridad sea Zacatecas, donde la prioridad sea un proyecto de gobierno, un proyecto de trabajo, un proyecto legislativo para quienes contenderán para integrar la siguiente legislatura local, pues poder participar con la representación formal que tenemos del partido, la dirección estatal del partido. Oye, Giovanna, la presencia ayer de Saúl Monreal puede abrir el inicio de las negociaciones entre las izquierdas en Zacatecas para que se sienten a platicar y busquen ese proyecto por Zacatecas. Digo, más allá que la presencia del dirigente Saúl Monreal, yo creo que el hecho de que estemos todos diagnosticando a nivel interno como partidos, el que hay una gran necesidad de que podamos establecer, insisto, una agenda común en beneficio de todos los zacatecanos. O sea, a mí, siempre nos hemos mostrado, insisto, respetuosos con el resto de los partidos políticos. Tenemos muy claro, José Luis, que nuestras diferencias no son entre partidos. Nuestra diferencia y nuestra competencia, lamentablemente, es contra el gobierno del Estado, en procesos electorales. Si la agenda de los partidos políticos estuviera libre, a la libre competencia, con reglas claras del juego, pues no tendríamos ningún inconveniente aún con el propio gobierno. El problema es que como oposición siempre nos ha tocado competir con los recursos públicos, con la infraestructura del gobierno, con todos los programas que están al acceso de la gente, condicionando lamentablemente su conciencia. Entonces, nosotros no tenemos problema con ningún partido político, excepto con el gobierno, por las prácticas corruptas que todos nosotros conocemos y que se hacen manifiestas en cada proceso electoral que vivimos. En el tema de la controversia constitucional que han planteado respecto a la ley de educación, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues que naturalmente estamos esperando a ver cómo reacciona el gobernador, su camarilla de aliados al interior del Congreso. No les resultó esta ley de educación, seguramente Peña Nieto le habló para jalarle las orejas a Miguel Alonso porque se le salieron medio de control
sus diputados, pero es un proceso de carácter legislativo donde a lo que nosotros nos compete como Partido del Trabajo es el rechazo a una ley de esta naturaleza. Así lo han manifestado nuestros legisladores en tribuna, seguirá siendo esa la postura. Nosotros no solamente aplaudimos la lucha que encabeza el magisterio en nuestro país, sino que hemos sido solidarios con las distintas organizaciones, sindicatos y movimientos. Esta ley nos resulta muy delicada, pues que se circunscribe a que la evaluación de la educación en nuestro país está solamente en los docentes y no está en la calidad educativa, en los recursos que se le inyectan para la infraestructura en cada una de las escuelas, en efecto en una evaluación, pero que sea una evaluación a la que estén sujetos desde todos los órganos de poder y de gobierno en nuestro país. Entonces, pues estaremos esperando el debate que habrá de darse. Está en su facultad el presidente de la República de promover esta controversia constitucional y nosotros seguiremos sosteniendo a través de nuestros diputados que estamos en contra de dicha. A todos, muchísimas gracias.